Él es miembro de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional, presidente de la Asociación Peruana de Derecho Municipal, es un abogado constitucionalista, un jurista notable, hombre que en algún momento de su juventud brillaba en la televisión a través de un programa que después comentaremos, por cierto, ¿no es cierto?, que es el doctor Ernesto Blume Fortini, que está con nosotros, porque para darle la bienvenida, muy buenos días, doctor, ¿cómo está? Buenos días, un gusto muy grande estar en Radio Nacional del Perú con tan destacados periodistas, sobre todo en la persona de don Alberto Cuquín, muchas que gracias. es toda una institución en el periodismo nacional. Muchas gracias, muy amable por acá con Lucho Sotomayor y Augusto Vázquez vamos a conversar con usted, porque resulta que ahora para muchos de los que participaron en la revocatoria y que motivaron, alentaron la revocatoria, los acabo de escuchar decir, hay que revisar la revocatoria. ¿Sí? Es decir, la alentaban y la aceptaban como positiva, pero ahora que no han ganado, resulta que hasta el propio hijo del exalcalde Luis Castañeda dice, yo ya no entro más en política porque la revocatoria no sirve. Lo escuché ayer decir eso. Entonces yo no me pregunto, me desconcierta de la clase política este tipo de reacciones, aparte, por cierto, de lo que usted ya sabe del ceviche con bacteria, pero obviamente nos preocupa todo este escenario. ¿Cuál es su comentario jurídico, ¿no? Y luego si usted quiere político también, pero jurídico básicamente, de la revocatoria como un derecho para fortalecer democracia? ¿Se fortalece la democracia? ¿Se logra participación a través de la consulta popular directa del ciudadano? ¿O esto puede prestarse, como algunos han advertido, a manipulación política? Bueno, hay que distinguir el plano teórico y académico y doctrinario, si se quiere, de lo que está ocurriendo en el Perú ya a nivel práctico, ¿no? La inspiración de lo que nosotros los constitucionalistas denominamos el legislador constituyente, es decir, la mentalidad que inspiró la Constitución fue fortalecer la democracia a través de mecanismos denominados democracia directa, entre ellos la revocatoria, también la remoción, la rendición de cuentas, el referéndum, etcétera. Y la revocatoria ha sido concebida como un mecanismo para que el pueblo, vía una evaluación de la gestión de ciertas autoridades, pueda en algún momento destituirlos, cuando incurren en causales graves que ameritan una decisión de esta naturaleza. La inspiración de la revocatoria es buena, y si se aplica con prudencia y está bien regulada, yo diría que no debemos rechazarla como si fuera pues digamos una institución negativa, ni mucho menos. Kainata marikamon doctor Ernesto Blume, kay revocatoriaja, kay llaqta tapukuyja, allimpaj ruasjas kasja, chay llaqta democracia aswan sapichakunanpaj. Autoridad kunapa llamkayninta hatipaspa, mana allinta llampaptinkuja, kikin llaqtam urjuyta atinkuman. Chaypaqsi kay revocatoria ñawpaqtaja ruasja kasja. Muy bien, doctor Ernesto Blume Fortini, usted dice que esta figura de la revocatoria debe continuar. Sin embargo, ya son muchos los abogados, juristas entendidos en la materia que están opinando sobre la modificación de esta figura. A su juicio, ¿dónde debe ir o qué cosa se debe ajustar en la modificatoria? Correcto. Y yo estaba señalando que había un plano teórico, que es ese, que es la inspiración que movió la creación de esta figura, que dicho sea de paso, existe en varios países, sobre todo latinoamericanos. Ahora, en la práctica, ¿qué ha ocurrido? Que la revocatoria ha sido utilizada como un instrumento dentro de la lucha política. Y esto se demuestra con las propias estadísticas del Jurado Nacional de Elecciones, que arrojan un alto índice de pedidos de revocatoria y también de autoridades revocadas. ¿Qué habría que hacer? Yo diría que no es eliminar la institución de la revocatoria, sino regular tres aspectos fundamentales. Un aspecto es el relacionado con las causales de revocatoria. No por cualquier situación debe revocarse una autoridad. Un segundo aspecto es el número de votos necesarios para lograr la revocatoria, que desde mi punto de vista no puede ser inferior a los votos que obtuvo ese candidato cuando fue elegido para el determinado cargo. Y el tercer elemento es el periodo o el tiempo en el cual debe habilitarse el uso de la revocatoria, que obviamente no debe ser, sino desde mi punto de vista, después de cumplida
por lo menos la primera etapa, la mitad del periodo por el cual la autoridad ha sido elegida. Esos tres elementos, y quizás para algunos sumado a otros, como por ejemplo, ¿qué cargos pueden ser revocados? Porque si uno se pregunta en el caso específico de Lima, ¿cuál es la causal de revocatoria de un regidor? Cuando un regidor lo que hace es normar y fiscalizar de acuerdo a la Constitución y a la Ley Orgánica de Municipalidades. Y en consecuencia, ¿cómo evaluamos a un personaje político que es en el fondo un legislador municipal que actúa proponiendo normas, aprobándolas o no, ejerciendo su derecho de voto en las sesiones de consejo, o fiscalizando o no tal punto o tal aspecto de la gestión municipal? Es como si pretendiéramos fiscalizar pues a quien realiza un trabajo en el fondo librado a su conciencia, a su interpretación de los hechos, a la necesidad o no de la existencia de una norma. Para mí el tema de la revocación de regidores no debería en el fondo existir, no lo veo lógico. Sí lo veo para quienes administran recursos públicos y obviamente ahí tienen una repercusión mucho mayor respecto al manejo económico. Kay revocatoria asuan allen kanan paxi kaita jawarinanchik. Chuyatas yachananchik ima raikutaj autoridadta urjuita monachkanchik. Manas kay revocatoriaja político llamkaypi llallinakuipaqchu, manas chaypaqchu. Hinallatajmi jawarinanchik. Chay autoridad urjunapaxi, chay votokuna tupanan chay hayka votuan akillasja kasjankuman hina, chaytam jawarinanchik. Hinaspapas suyananchiksi tawa watapa hagyasja kaptinkoja iskay watataraxi jawananchik y mayna llamkasjankuta. Hace un rato Alberto hablaba sobre los políticos que han participado en este proceso de revocatoria, que ahora se rasgan las vestiduras y están pidiendo la observación o la modificación, qué sé yo. El Tribunal Constitucional ha ido más allá, está pidiendo que se revise para eliminar esta ley. ¿Cuál es la opinión que tiene usted al respecto? Bueno, yo con el respeto que me merece el presidente del Tribunal Constitucional, que es el doctor Urbiola, yo me permito disentir de una posición tan, digamos, tajante y categórica. Yo creo que no podemos borrar del mapa una institución que le ha costado al país conquistarla con un mecanismo de control ciudadano muy legítimo y muy propio de un país que está construyendo un Estado constitucional con la experiencia vivida, que es un mal uso de la revocatoria. O sea, no podemos descalificar una institución porque fue mal usada. Tenemos que regular para que sea bien usada y poco a poco el pueblo vaya entendiendo, y las autoridades y la clase política, cuál es el sentido auténtico de la revocatoria. Entonces, en ese sentido, yo no hablaría de eliminación de la revocatoria, yo hablaría de regulación, es decir, precisar periodo, precisar causales, precisar autoridades. Dentro de esto estaría también, permítame, doctor Blume. Sí. Ari, kaita uyarichaykusun. Revocatoria allen kanampaxi kaita jawarinanchik. Chuyatas yachananchik y mainampitaj autoridad lluqsinankuta mañakuchkanchik. Chay mantapas jawananchiksi. Pikunatata jurjusun. Alcaldikunatacho icha regidor nintinkunatacho. Chaykunatam sumaqta jawarinanchik. Muy bien. El tema era el siguiente. Un tema para observar también sería el de las vallas. Conseguir el número de firmas, de repente plantean elevar el número de firmas y básicamente hay otro tema importante que sería también, como usted dijo, ¿para quién se va a aplicar? ¿No? ¿Para quién se va a aplicar? Entonces, de repente, esto también habría que modificar, sobre todo el número de firmas, ¿no? Yo diría básicamente en el caso de Lima metropolitana, porque en los demás casos la legislación establece un porcentaje que me parece razonable, que es el 25% de los electores. Pero en el caso de Lima son 400.000 firmas, y Lima es una ciudad que ya está cerca a los 10 millones de habitantes, y el cuerpo electoral, si no 10, y los electores superan los 6 millones. Entonces, de repente, ahí podríamos exigir un mayor número de firmas, que podría ser, por dar una cifra, 800.000 electores. No 2 millones como el sugirió alguien.
no me parece demasiado, ¿no? Demasiado. Pero eso creo que es importante. Y de otro lado yo quería señalar... la primera parte, sí, si me cómo no, permite, cómo no. Ari, kaita hawarichaykusun. Hayka firma kunatataq maskananchik revocatoria mañakunapaj. Kay limata hawaykusun. Limapija ariki achka runam kawsakunchik. Limapija huñunanchiksi pusaq pacha waranja firma kunata. Chaytam ñawpajta aypananchik revocatoria mañakunapaj. A ver, ¿qué querés que Bueno, yo quería señalar que tampoco veo coherente que muchos personajes hoy critiquen la revocatoria y se la traten de traer abajo, porque me parece que es una cuestión un poco tremendista. Por lo siguiente, la revocatoria existe y aquí tengo un cuadro elaborado inclusive por un estudioso por encargo del propio Jurado Nacional de Elecciones, que es el doctor Martín Soto Florián, el año 2012. La revocatoria hay en Ecuador y ahí es para cualquier autoridad electa por mandato popular. Hay en Panamá, en donde se puede revocar diputados principales o suplentes, corregidores principales o suplentes. Hay en Bolivia, que es para cualquier autoridad electa. Hay en Colombia, que es para gobernador o alcalde. Hay en Venezuela, que es para cualquier autoridad electa. Hay en Argentina, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, que es para toda autoridad electa por elección popular. Hay en Estados Unidos, en algunos ayuntamientos, en algunos estados. Hay en México, ¿no?, que es para ayuntamientos y gobernadores. O sea, no estamos en el fondo frente a una institución que debemos rechazar, porque fue mal usada o mal utilizada y se permitió desde un principio. Ahora, y desde un principio. Con firma falsa, con regalos por firma. Efectivamente. Ahora, si la idea es perfeccionarla, otros es eliminarla, algunos podrían buscar el término medio, es decir, ¿por qué no ponen mejor las causales dentro de lo que es la vacancia? Porque la vacancia resuelve el jurado, ¿no es cierto? Es el jurado el que resuelve la vacancia, ¿no? Es así la norma, ¿no? Así es, ese es el jurado. Entonces poner parte de estas, digamos, prerrogativas democráticas, ¿por qué no se la ponen justo dentro de la vacancia para que sea justo en el marco de la vacancia que pueda una autoridad? Porque aquí es muy subjetivo, doctor. Ahí se tendría que eliminar la revocatoria, Alberto. Porque la revocatoria es bien subjetiva, claro. Pues. Todos han salido a decir, yo acabo de comentar, que uno de los argumentos que tenía mi compañero de aula, que era Marco Antonio Gutiérrez, estamos en el colegio juntos, o sea, nos conocemos los dos, mucho y toda la vida. Y toda la vida. Entonces aquí lo he tenido a él y yo lo he criticado por la forma como de alguna manera él se ha expresado públicamente sobre determinadas cosas, ¿no? Entonces ha sido muy subjetivo, porque él decía, la alcaldesa es inepta. Y él acaba de reconocer su ineptitud para poder organizar justamente a su propio grupo, ¿no es cierto? Entonces yo le decía, oye, ¿por qué no empiezas a reconocer que tú también eres un inepto? Pues porque no has logrado, ¿no es cierto?, dirigir a tu grupo y cohesionar, porque ahora él se lamenta, ¿no?, de que han perdido porque cada uno se iba por su lado. Entonces imagínate, después en manos de la municipalidad, en manos de gente que califica a otro inepto, pero llegan los super ineptos, entonces la cosa iba a estar terrible. Entonces, ¿por qué no poner en la vacancia? ¿Cuál sería el argumento para decir, no, debe mantenerse la revocatoria como mecanismo y la vacancia como otra forma de poder, digamos, dejar sin efecto el cargo del alcalde? ¿Es posible eso o no es posible? Yo diría que es una opción del legislador, ¿no? Porque en realidad las dos vías buscan lo mismo, que es el destituir a la autoridad. Ahora, la segunda, la revocatoria, es muy subjetiva. Es muy subjetiva porque lo único que se requiere, de acuerdo a la legislación peruana, es fundamentarla, pero no probarla. Claro. Por eso es subjetiva. Claro, por eso es subjetiva. Ahora, en el ámbito de la vacancia, lo que ocurre es que ahí podría ser una opción de ajustar todos en una misma figura, pero en lo de la vacancia habría que establecer mecanismos un poco más estrictos, porque lo que ocurre ahora es que cualquier persona, cualquier vecino pide la vacancia y esto motiva que el Consejo dentro de los 30 días decida vacarlo, y si se impugna ese acuerdo, va al jurado y el jurado tiene la palabra definitiva. Razón. Ha ocurrido que muchos alcaldes que han sido vacados han retornado después de un proceso. Claro, ¿no? Y la mayoría de solicitudes de vacancia se fundamentan
en situaciones muchas veces subjetivas y son promovidas por los candidatos que perdieron o por los que quieren ser alcaldes. Estos Entonces mecanismos, se brinda, o sea, se convierte después en un mecanismos de nuestra instrumento. democracia, de todos modos, la hacen siempre imperfecta la democracia, ¿no? Así es, así es. Siempre, porque uno dice, bueno, no buscamos la perfección para tener democracia duradera, permanente. Que yo siempre he dicho, la democracia es mejor que una dictadura, pero digamos, terminamos siempre imperfectos. Es el menos imperfecto en todo caso. Es el menos pero que la imperfecto. gente siempre empieza a decir, ya ve, esta es la democracia, no, yo prefiero un régimen de mano dura, dice la gente. Porque esto es de banda, ¿no? A ver, resumes lo que ha dicho el doctor. Allin ruasja revocatoria allin sikanman llaqtapa rimarinampaj. Autoridad ninko, manallin tallam kaptinkuja revocatoriam llaqtapa rimariнаmpaj. Kan sikay revocatoria Colombia, Venezuela, Argentina, México llaqtakunapi. Imaynataj kanman chay imapas autoridad manallin taroaptinja. Suakuptin utajayllunkunata llamkaj apaptinja urjullas urjuruchuan. Manaña revocatoriata ruaspa. Bien, correcto. Ahora bien, hay un tema también que parece un tanto cruel, doctor Ernesto Blume, y es el tema de que no solamente se puede plantear revocatoria al segundo año, sino también al tercer año. De manera que tenemos pues a las autoridades municipales en vilo pensando, o me hacen la revocatoria o no me hacen la revocatoria, en un instrumento que ya sabemos se ha utilizado como una venganza política. Entonces, la pregunta sería modificar este tema al primero, segundo, tercer año. Yo estoy de acuerdo con usted y pienso que debe ser después de cumplida la mitad del mandato. Al segundo O sea, año. por lo menos darle a la autoridad que ingresa el aire suficiente para que tome conocimiento de la problemática, empiece a implementar las tareas propias de su gestión y empiecen los primeros resultados. Pero no pues después de un año en donde muchas veces recién se está tomando conocimiento y reordenando cosas. Ese criterio ¿no? jurídico suyo lo ha expresado políticamente la señora Nadine Heredia ayer. ¿Así? Cuando ha dicho, está demostrado que no se pueden hacer obras en tan poco tiempo. En Por un año supuesto. ¿no? Hay que son los tomar. proyectos. Es lo que dijo ayer la Se están señora, terminando ¿no? de sentar. a Lo ver. dio políticamente. No, lo ha claro, dicho ella, ¿no? y la cosa se complica porque muchas veces el que entra a una gestión piensa que todo lo anterior fue negativo y cambia al personal y cambia a los técnicos. Entonces volvemos a empezar con nuevos técnicos que toman conocimiento. Ahora, yo le voy a dar un ejemplo de gestión, no digo pulcra total. Aquí esta emisora, que es del Estado, usted sabe que esto es del Estado peruano. Ah, por supuesto, sí. Hace 10 meses nos convocaron un grupo de técnicos, ¿no? Entre los que estoy yo. Relanzar, ¿no es cierto?, la radio. Y lo que hemos hecho, y para que sepa el público, es continuar con todo el personal que había de hace muchos años, mejorando algunas líneas políticas de la anterior gestión. Pero hemos hecho, y hoy estamos sintiendo la presencia de Radio Nacional, pero porque es lógico, ¿no es cierto? Sin pero es que es cambiar. lógico, o sea, usted Claro. utiliza a la gente experimentada Así es. que tiene años y que conoce. Claro, y se les dijo el día que nosotros llegamos, nadie se va. Me Si parece alguien piensa que excelente. van a salir, nadie se va. Ujú. Y hoy día usted puede preguntarle acá a Lucho, que es uno de los antiguos, ¿no? ¿Cierto? ¿Alguien se fue? ¿No? Nadie se fue. Al contrario, ese personal se siente Ayuda comprometido, montones, ¿no es cierto? se identifica con la nueva Claro. gestión, Y eso, hay ¿por qué mística. no hacen eso en los gobiernos? Yo diría Es tan por fácil. por falta de criterio y falta de madurez. Falta de O madurez. porque la política lo lleva a eso, ¿no? La gente que entra en política gana un espacio, gana una elección y viene con su gente porque la gestión que está saliendo es de la gente del que ha estado. No, y además porque la política en nuestro país está, digamos, mal aplicada. No se debate, Envilecida también. está envilecida, no se debate por programas, por ideas, por planes, sino se ataca a la persona y se trata de destruir al adversario. Está muy Y en- tóxica, mejor dicho. y en esa línea, pues, ya quienes rodean ese adversario Yo son quería mal vistos. contarle algo final de mi parte, doctor Blume. ¿Por qué a una solicitud de vacancia, ¿no? En primera instancia, vamos a hablar, antes de la revocatoria, se dan los argumentos necesarios? El jurado del ente electoral revisa este tema y puede emitir un diagnóstico de la situación de la persona o del alcalde de la autoridad que está pretendiendo ser vacado, para decir, bueno, hay indicios de que algo está funcionando mal. Entonces, dar, digamos, el viso correspondiente para que alguien que quiera pida la revocatoria. Una cosa así como decir,
una revisión exhaustiva del tema y que el propio jurado diga, bueno, este señor sí merece que se le investigue o que se haga una ¿Que tú revocatoria. sugieres que no se hace exhaustivamente? No, me refiero a que parta de un informe del jurado de elecciones, en este caso, ¿no? Un análisis de la situación que está llevando a cierto grupo a pedir la vacancia. Bueno, Una cosa así. es una sugerencia, pero hay que cambiar la Constitución porque las competencias ese es el asunto. del jurado están muy Cambiar la Constitución precisas. a estas alturas Sí, es bien complicado. Es bien complicado. Pero yo no quería terminar el programa sin antes preguntarle al doctor Blume de su pasado en la televisión y su pasado en los escenarios, de la época de esta música más o menos. En todas las canciones Gustavo, qué bueno. Doctor, ¿verdad que estuvo en la televisión? Sí, Diga, sí, la verdad que yo... Tenía un programa, ¿cómo se llama su programa? Ritmo en el 4. Ritmo en el Con Gladys Arista. Con Claudio Fabri, con Claudio Kela Fabri. Gates, con Coqui Palacio. Kela Gates. Fue una época maravillosa de un año en televisión. Dani Valdí. Y yo era un muchacho de 19 años y animaba el programa. Y realmente el año que ¿Le estuve añora usted? me fue, sí lo añoro. Lo que ocurre es que acababa en mi familia de fallecer mi padre. Mi madre era hija de italiano, Bien. como toda hija de italiano, pues muy enérgica. Y en esa época, lamentablemente, había una idea equivocada de los jóvenes que entraban a la televisión. No sé si recuerda usted, decía, joven que entra a la televisión se pierde, sí, ¿no? sí, sí. Entonces mi mamá me decía, mira, tienes que estudiar ¿Y usted recuerda que y había- cuando terminas tu profesión, si quieres te metes Ay. a la televisión. Y eso me lo Sí, dijo cierto, todo ese cierto. tiempo. Y yo recuerdo Llegó que un cuando momento uno- en que me que dije, bien, me retiro. Yo soy el tiempo de Juan Segó, pues, ¿no? Claro. ¿No? Que uno tenía que ir con la mamá o el papá a la televisión, Claro, ¿no es cierto? claro, Porque claro. la sospecha era que algo podía pasar, ¿no? Sí, no, y lo más gracioso es que le comunico a Pedrín Chispa que me retira. Pedrín Chispa, mire, Claro, usted y, de qué y- época y don estamos. Pedrín me dice, muchacho, si tú tienes un futuro en la televisión, ¿por qué te vas a ir? Y seguro que de usted comentó Guido Monteverde. Mm, Seguramente. seguramente. Es la época, ¿no es cierto? En que Claro, Guido Monteverde claro. tenía su Pero, columna. ¿qué- Antipasto, pero- ¿verdad? pero ¿qué ocurre? Yo me retiro y entro a la universidad y me encuentro 4 años después con Pedrín Chispas y me dice, tú no sabes lo que me pasó, te fui a buscar porque quería que regresaras y tu mamá me dijo, de ninguna manera entra hasta que termine su profesión. Como aquí estamos en nueva programación, deje pensar a los productores a ver si de repente lo incorporamos al doctor aquí, ¿no es cierto? Con música de aquella época, para que tenga un programa por lo menos aquí en la radio. ¿No? Sería, Claro. ¿no? El Sí, reencuentro sí. de él con su público. Excelente. Por cierto, ha sido un... Bueno, uno tiene en su corazoncito Siempre, ha sido un ya, honor, doctor. ¿Ah? Ha sido un Igualmente, honor. igualmente para mí. Muchísimas gracias por su Qué presencia. ocurrencia. Hay Le vamos a- un recuerdo de algunos cantantes de la época, porque nos escuchan público de todas las épocas. A ver, Kela Gates, Claudio Fabri, Elmo Riveros estaba ahí, Coqui No, Palacios, no, Coqui Palacios, Jimmy Coqui Santi, Jimmy Santi no. está en Pepe México. Miranda, Pepe Chipola. Tampoco. Tampoco, no era esa. Este, ¿Qué año ha sido más o menos? Esto Jorge Conti. Jorge Conti. Esto ha sido el año 63, 64. Estaba pues en el colegio, yo estaba saliendo del colegio. Sí, pues, y yo soy un poquito mayor que usted. Sí, ¿ah? sí, sí, pero no mucho. Caramelitos. Gracias, Aquí, gracias, que lo disfruten. gracias. Ya, Muchas muchísimas gracias al doctor Ernesto Blume Fortini, un destacadísimo abogado constitucionalista, miembro de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional, presidente de la Asociación Peruana de Derecho Municipal. Muchísimas gracias por su presencia. Gracias. Nosotros vamos a ir a una pausa.